teníamos varias de las características de la banda, ¿no? Bueno, este es el himno de la banda y es lo que hace que la gente termine de enloquecer. Y el otro hecho es el de tocar frente a públicos masivos y frente a esos pogos que se forman y ese contacto tan visceral que genera el rock, el tipo de rock que ustedes hacen y la banda en particular, ¿no? O sea, esa exigencia de estar siempre al mango en el escenario. Sí, ha ido cambiando en la época reciente por la edad de sus componentes, pero no, nosotros creo que tuvimos en el año 2003 un reenganche generacional todavía, un plus, o sea, de la historia de Buitres fue muy buena, ni bien empezamos, o sea, nos costó un poco, pero prácticamente rápidamente tuvimos un público, enganchamos enseguida con la gente más o menos que era de nuestra edad, y todos teníamos más o menos 24, 25 años y enganchamos rápido. Después tuvimos algunos vaivenes, pero en el 2003, donde ya éramos tipos maduros, volvimos a meter un disco como Mientras, que otra vez nos masificó, digamos. Claro, cuando hablas de 2003 ya estás hablando de una época en la cual había otra generación de bandas posteriores, ¿no? Ya habían... Ya, no te va a gustar. No te va a gustar. La Vela sobre todo, Trotsky también en un momento de popularidad altísimo. No te va a gustar Creciendo. De repente no eran lo que son ahora, pero claro, eran muy importantes. Ahí ya se percibió un relevo generacional en el público y en los músicos. Y ustedes calzaron perfectamente, a pesar de que ya venían de 20 años. Sí, y aparte veníamos también de lo que había sido lo que había pasado con el Peyote. El Peyote ya se había prácticamente separado, cierto, y sin embargo había sido una banda extremadamente popular, que había trascendido fronteras, que había tocado en todo lo que es América Latina, el sur de Estados Unidos, México, yo qué sé. Y además había generado una alternativa. O sea, lo que teníamos era banda de rock, duro, tradicional, y los tipos que hacían hip hop, tocaban hacían otra cosa, no habían como abierto mucho el espectro musical. No, por suerte el panorama era otro y ahí está lo que bueno, y las bandas estas que nombramos también. Calzamos ahí en un momento particular y coincidió con las... 2003 fue el primer Pilsen Rock, ¿no? Ese espectáculo masivo que duró 6 años consecutivos, el cual nos permitió tocar el primer año eran unas 15.000 personas más o menos, pero a partir del segundo año ya eran 30.000, 40.000 y los últimos 4 o 5 años fue tocar adelante de 80.000 personas. ¿Cómo evocás esa experiencia? Eso no tiene parangón. Porque vamos a entender, no hay muchas partes del mundo donde se generen... No hay muchos artistas en el mundo que toquen para 80.000 personas. Claro. No, y espectáculos de ese porte... No los hay. A mí me sorprende a veces que digo, pasó como algo medio desapercibido hasta desde el punto de vista del análisis, ¿no? Sí, o sea, también Gabriel, hay una visión de alguna manera crítica. Y es que está todo fenómeno, fueron 80.000 personas. Pero también iban las familias a acampar al Pilsen Rock. Sí. Y esto iba el papá, la mamá, la nena, la tía. Y esto en algún punto hace ruido con el origen o el sentido del rock, ¿o no? Relativo. Me parece que fue un fenómeno que trascendió también lo que era la parte artística de las bandas. Me parece que coincidieron ahí muchas cuestiones que tienen que ver con aspectos también culturales, pero también sociales. Es un fenómeno complejo. También el auspiciante se atribuye para él. Está bien, que lo disfrute. Las bandas que éramos los mejores del mundo, pero era más complejo. Pero te quiero decir, en la época de los Estomos, si te iban a ver tu viejo, había fracasado. Bueno, pero es relativo, porque en realidad si uno se pone a ver lo que es el fenómeno del rock en otros países como Estados Unidos e Inglaterra, uno va a ver que eso... Claro, ya es un fenómeno intergeneracional. Ahí está. Que haya espacios reservados para los más jóvenes, adolescentes, jóvenes, en relación al rock, sí, los hay. Y de repente todavía existen. De todas maneras reproduce mucho lo que es la sociedad uruguaya también, ¿no? Yo creo que sí. Nosotros ahora, yo no quiero catalogarme como la banda de la familia como si fuera un entretenimiento familiar, pero nosotros sí en determinados momentos nos dimos cuenta que nos iban a ver familias y bueno, tratamos también uno recibe ese mensaje, o sea, nos van a ver. Primero eran los hermanos grandes que se van a los chicos, pero ahora después son los padres que se van a los hijos. Claro. Entonces ese tipo de cosas uno tiene que ver. Y después aparecieron niños. Antes eran las madres y los padres de tus pacientes, ahora son tus pacientes con sus hijos. Digamos, tus ex pacientes con sus hijos que van al consultorio. Sí.
puede pasar, sí. Uno se encuentra con un... Y aparte también un público muy variado desde el punto de vista social. Digo, nosotros también, en el análisis que haces vos de un espectáculo masivo que era en el centro del país, ¿no? En el departamento Sí. de Durazno, la banda también recoge la cosecha, particularmente para nosotros, la cosecha de años yendo todos los años a tocar a todos los departamentos del interior. Claro. Digo, ahí se conjuntaban, así no, ahí no iba la gente de Montevideo a Durazno, ahí iban gente de todos los departamentos. Claro. Y nosotros siempre fuimos muy fuertes en varios departamentos de este país y creo que es un mérito de la banda por haber ido siempre en forma desinteresada a hacer la gira. ¿Por esa qué famosa decís gira. en forma desinteresada? Porque la hicimos de todas maneras. Claro. La hicimos de todas maneras. Y la que estábamos más orgullosos fue la del 2002, cuando teníamos toda la gira armada y se cayó el se país. cayó todo. Claro. Y nos empezaron a suspender todas las fechas. Y, ¿La hicieron igual? Y la hicimos igual. Le dijimos a los dueños de los lugares, a no ser aquellos que tuvieron que cerrar, claro. por literalmente cerrar, la hicimos igual, la hicimos a pérdida igual. La hicimos. Y eso estuvo buenísimo. Eso para nosotros es una cocarda que tenemos. Y sí, más bien, supongo que para la gente también. Para la gente también. En aquel Estuvo contexto buenísimo. de crisis terrible. Estuvo buenísimo. La entrada así a 10 pesos, las mujeres no pagaban y los muchachos pagaban 10 pesos. Algo así. Verá que estábamos con el Pilsen Rock porque, claro, uno se da cuenta de lo que fue ahora que no está más, como con tantas cosas, Sí. ¿no? Digo, en aquel momento llamaba la atención, pero ¿por qué no se pudo hacer más? ¿Por un tema de costos, por un tema en fin, de dimensiones? ¿O por qué no hacerlo u otro parecido en otro lugar, no? Bueno, ahí quedó algo, quedó una esencia y hasta un mito de lo que fue ese festival, ¿no? Y quedó colgado ahí en el espacio, como que nadie agarró la posta. Digo, había empezado a haber algunos problemas con la parte de seguridad, Claro. la ida masiva Sí. de tanta gente hacia un lugar. Era complejo, ¿no? ¿Cuándo fue la última edición? Yo... Hace 4 o 5 años. Sí, por lo menos. puede ser en el 2009 que haya sido la última, sí. 2009, 2010 puede ser. Quizás hoy sea más complicado hacerlo desde el punto de vista de la Puede seguridad. ser, sí. Puede ser que sea complejo, sí. Aparte, sí, en un momento hubo un espíritu muy de... no eran las familias, eran más los jóvenes Sí. que iban a acampar, después se empezaron a acompañar los padres, y después ya empezó a ir cualquier tipo de gente también, o sea, Sí, claro. se empezó a generar una mezcla de públicos que la mayoría de las veces creo que operó muy bien. No por las excepciones, digamos, que se terminó de hacer. Claro. Operaba muy bien, pero se estaba en un terreno bastante peligroso, digamos. Sí, pero estoy pensando cómo empezaste esta entrevista hablando de los orígenes de Pando y Sí. no entraste en detalle sobre los primeros toques y el público que iba. No me refiero al aspecto, sino a la cantidad. Sí. Y pensar, o digamos como pregunta, ¿con qué soñabas en ese momento? Y si te imaginabas que un día ibas a cantar en Durazno para 80.000 personas que te venían a ver. No. Nadie podía pensar que algún día iba a pasar. Es más, cuando pasó lo de Estómagos, que con Estómagos, Traidores, Tontos, Neo 23, llenamos 2 o 3 teatros de verano Sí. en un corto periodo, y después en los Montevideo Rock tuvimos una presencia muy, muy importante, o sea, había bandas extranjeras y nosotros tocábamos a la par casi y teníamos respuesta del público. Cuando se va para abajo toda esa primera etapa del rock nacional, todos pensamos que nunca más en la vida nos íbamos a ir a tocar el teatro de verano para... Que era el final. Claro, que aunque estuviéramos tocando, pensamos, bueno, sí, vamos a tocar, pero en los inicios de Buitres tampoco nos imaginamos que... Y bueno, sin embargo pasó, yo qué sé, con Buitres empezamos en el 89 y ya en el 93 estábamos llenando el teatro de vuelta. Vamos a hacer una pausa. No hablamos de fútbol todavía, no sé si... tenemos No, una- mejor no hablamos. No, vamos a hablar. Tenemos una sorpresa para el próximo bloque, ¿eh? Dale. Ya venimos. Buscando y querías fan de Fey No More, versiones y remises de Socio. Edita Bizarro.
la banda y es lo que hace que la gente termine de enloquecer. Y el otro hecho es el de tocar frente a públicos masivos y frente a esos pogos que se forman y ese contacto tan visceral que genera el rock, el tipo de rock que ustedes hacen y la banda en particular, ¿no? O sea, esa exigencia de estar... Ahí teníamos varias de las características de la banda, ¿no? Bueno, este es el himno del siempre al mango en el escenario. Sí, ha ido cambiando en la época reciente por la edad de sus componentes, pero no, nosotros creo que tuvimos en el año 2003 un reenganche generacional todavía,